Hay historias que uno cuenta para asustar a los niños en Halloween, y hay otras que uno cuenta en voz baja ya entrada la noche, con el radio apagado y la puerta bien atrancada, porque sabe que son ciertas. Las 3 historias que vas a escuchar hoy no las inventó nadie. Las vivió gente real, en ranchos reales, en pueblos que capaz ni salen en el mapa. Gente que trabajaba la tierra, que cuidaba el ganado, que conocía el monte como la palma de su mano, hasta que el monte les enseñó que no lo conocían tanto como creían. La primera historia me la contó un vaquero del norte de México, un hombre que ya tiene sus años curtido por el sol, de esos que no se espantan ni con una víbora de cascabel entre las botas. Pero cuando me contó esto, la voz se le quebró y me dijo algo que no se me ha olvidado. Yo ya no le tengo miedo a los animales del monte, le tengo miedo a lo que camina como hombre y a veces, no más a veces, deja de serlo. Quédate hasta el final, porque la tercera historia de esta noche es la que menos se espera uno y la que más se queda contigo cuando apagas la luz. Empecemos. Yo nací y crecí en un rancho al norte de México, de esos que están tan retirados que para llegar al pueblo más cercano hay que manejar más de 1 hora por terracería, con la única compañía del polvo que levanta la troca y algún coyote que cruza el camino de repente. Mi padre tenía ganado, no mucho, pero suficiente para mantenernos, y desde chamaco me tocó aprender el oficio de vaquero. A los 15 años ya sabía enlazar, ya sabía leer el clima nomás con ver hacia el cerro, y ya sabía también algo que todos en el rancho sabían, pero nadie decía en voz alta, que había cosas en el monte que no tenían explicación y que lo mejor era no andarlas buscando. Lo que les voy a contar pasó cuando yo tenía 23 años. Ya para entonces me hacía cargo de buena parte del trabajo porque mi padre había empezado a fallar de salud y alguien tenía que estar al pendiente del ganado, de las cercas, de que no faltara agua en los bebederos. Era temporada de sequía, una de esas sequías largas que se comen el pasto y obligan a mover el ganado más seguido de lo normal, buscando donde todavía quedara algo verde. Fue por esas fechas que llegó un hombre pidiendo trabajo. Se apareció una tarde, caminando por el camino de terracería, con una mochila de lona al hombro y el sombrero tan gastado que ya ni se le notaba el color original. Le calculé unos 40 años, aunque la verdad tenía una cara difícil de leer, de esas que lo mismo pueden ser de 30 que de 50, según cómo les pegue la luz. Dijo que se llamaba Refugio, que venía de allá por el sur y que andaba buscando chamba de lo que fuera, ordeñar, arrear, componer cercas, lo que hiciera falta. Mi padre, aunque ya no andaba tan bien de salud, todavía tenía buen ojo para la gente, y algo en ese hombre no le cuadró desde el principio. Pero necesitábamos las manos. La sequía nos tenía cortos de personal porque otros peones se habían ido a buscar trabajo a los pueblos, y al final le dimos chance. Le dimos un cuarto en la parte de atrás de la casa grande, uno de esos cuartitos de adobe que usábamos para guardar aperos y que acondicionamos rapidito con un catre y un petate. Refugio resultó ser buen trabajador, eso hay que reconocérselo. Madrugaba antes que todos, no se quejaba del calor ni del trabajo pesado, y tenía una fuerza que no correspondía con lo flaco que se veía. Yo lo veía cargar bultos de alfalfa que a 2 hombres normales les hubiera costado trabajo mover, y él los cargaba como si nada, con esa cara seria que casi nunca cambiaba de expresión. Pero había cosas raras en él, cosas chiquitas al principio, de esas que uno nota pero no le da mucha importancia porque anda ocupado en sus quehaceres. Por ejemplo, nunca lo vi comer con nosotros en la mesa grande. Siempre pedía que le dejaran su plato afuera, en el corredor, y decía que prefería comer solo, que así estaba acostumbrado. Mi madre, que en paz descanse, se lo tomaba como una ofensa al principio,
porque para ella la mesa era sagrada. Ahí se sentaba toda la familia y los peones también, pero terminó por acostumbrarse. Otra cosa, Refugio jamás se persignaba. En un rancho como el nuestro, donde todos, hasta el más ateo, se persigna al pasar frente a la cruz que teníamos a la entrada del camino, él pasaba de largo, con la mirada fija al frente, como si esa cruz ni existiera para él. Y la tercera cosa, la que de verdad empezó a inquietarme, fue que los perros no lo soportaban. Teníamos 3 perros en el rancho, animales de trabajo, no de raza, pero buenos guardianes. Con cualquier peón nuevo, esos perros tardaban máximo 2 o 3 días en acostumbrarse, en dejar de gruñir y empezar a mover la cola. Con Refugio, nunca lo hicieron. Pasaron las semanas y los 3 perros seguían erizándose cada vez que él se acercaba, gruñendo bajito, con las orejas pegadas hacia atrás, retrocediendo como quien retrocede ante algo que no debería estar ahí. Yo se lo comenté a mi padre una noche, y él nomás me dijo, muy serio, que tuviera cuidado, que los animales ven cosas que uno no ve, y que si los perros de toda la vida le tenían esa desconfianza a un hombre, algo debía de haber. Yo, la verdad, en ese entonces no le di tanta importancia. Tenía 23 años, me sentía invencible, y en el rancho hay demasiado trabajo como para andarse fijando en supersticiones. O eso pensaba yo. La cosa cambió una noche de luna llena, a finales de agosto. Esa noche me tocaba a mí hacer la ronda nocturna, revisar que el ganado estuviera tranquilo, que ninguna vaca se hubiera enredado en el alambre de púas, que las cercas del potrero grande siguieran cerradas. Era una tarea que hacíamos por turnos, y esa semana me tocaba a mí. Salí como a eso de las 11 de la noche, a caballo, con mi rifle cruzado en la montura, más por costumbre que por necesidad, porque en esos rumbos lo más peligroso que uno solía encontrarse era alguna víbora o algún coyote hambriento. La luna estaba llena, tan llena y tan clara que casi no hacía falta lámpara para ver el camino. El monte se veía plateado y el silencio era de esos silencios pesados que uno solo encuentra lejos de la ciudad, donde lo único que se escucha es el viento entre los mezquites y de repente el aullido lejano de algún coyote. Iba llegando al extremo norte del rancho, cerca de un arroyo seco que le decíamos El Bordo, cuando el caballo empezó a ponerse nervioso. Yo he montado toda mi vida y sé leer a un caballo. Cuando un animal así empieza a resoplar, a mover las orejas para todos lados, a negarse a avanzar, es porque algo no anda bien. Le puse las espuelas suave, tratando de calmarlo, pero el animal se plantó, tembloroso, y no quiso dar ni un paso más. Fue entonces cuando lo vi. Del otro lado del bordo, a unos 30 metros, estaba Refugio. De pie, quieto, mirando hacia la luna, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, como si estuviera esperando algo. No traía sombrero, no traía la ropa de trabajo que usaba de día. Estaba vestido, pero apenas, con una manta oscura amarrada a la cintura, y el torso descubierto se veía extrañamente pálido bajo la luz de la luna, casi como si brillara con luz propia. Yo me quedé quieto, ahí montado, sin saber si hablarle o hacerme el que no lo había visto. Algo en mí adentro, algo muy antiguo, me decía que me quedara callado. Y entonces empezó. Refugio se dejó caer de rodillas, despacio, y comenzó a moverse de una forma que no era normal en un hombre. No era una convulsión, no era un desmayo, era algo más lento, más deliberado, como si su cuerpo estuviera obedeciendo un ritmo que solo él escuchaba. Escuché un sonido que venía de él, un quejido bajo, gutural, que fue subiendo de tono poco a poco hasta convertirse en algo que ya no sonaba humano. Sus manos, que yo alcanzaba a ver por la claridad de la luna, empezaron a cambiar, no de golpe,
Entiéndanme, no como en las películas donde un hombre se convierte en lobo en cuestión de segundos. Fue lento, casi respetuoso con el horror, como si la transformación disfrutara de tomarse su tiempo. Los dedos se le fueron alargando, las uñas se le fueron oscureciendo y engrosando hasta parecer garras, y la piel de los brazos empezó a cubrirse de un pelaje corto y oscuro que le fue subiendo desde las muñecas hasta los codos. La espalda se le empezó a encorvar. Escuché el sonido de los huesos, un tronido seco, como cuando uno acomoda una rama gruesa y ésta se parte, solo que eran varios truenos seguidos, uno tras otro, y con cada uno, el cuerpo de Refugio se iba doblando más, se iba haciendo más ancho, más bajo, más pesado. La cara fue lo último, y fue lo peor. El rostro se le fue estirando hacia el frente, la mandíbula se le fue alargando hasta formar algo parecido a un hocico, y por un instante que se me quedó grabado para siempre, alcancé a ver sus ojos en medio de ese cambio. Todavía eran ojos humanos, todavía tenían esa mirada de persona, atrapada dentro de algo que ya no era persona. Y por una fracción de segundo, esos ojos voltearon hacia donde yo estaba. Me vio. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No fue solo miedo, fue algo más profundo, como si de golpe entendiera que había pasado toda mi vida creyendo que el mundo funcionaba de una manera, y en un segundo esa idea se me hizo pedazos. El caballo, que ya no aguantaba más, se paró en dos patas y casi me tira. Ahí fue cuando reaccioné. No sé de dónde saqué el control para no salir corriendo a lo loco, porque lo único que tenía en la cabeza era ese instinto viejo, ese que nos llega de generaciones atrás, de que si uno corre, lo persiguen, y si uno corre en un caballo asustado en terreno de arroyo seco lleno de piedras, lo más probable es que uno se mate antes de que lo alcance cualquier cosa. Jalé la rienda con fuerza, giré al caballo, y esa vez sí le di espuela sin compasión. El animal salió disparado de regreso al rancho, y yo nomás me agaché contra su cuello, sintiendo el aire frío de la noche pegarme en la cara, sin voltear a ver atrás, porque algo me decía que si volteaba y lo veía correr detrás de mí, ya convertido, ya no iba a poder seguir controlando el miedo. No escuché pasos detrás de nosotros, no escuché gruñidos, solo el galope del caballo y mi propio corazón golpeándome en los oídos como tambor de fiesta. Llegué al rancho y até al caballo como pude, temblando, y entré a la casa a trancar bien la puerta, cosa que casi nunca hacíamos porque en esos rumbos uno vive con las puertas medio abiertas. Mi padre se despertó con el escándalo y me encontró ahí, pálido, sin poder ni hablar bien, y cuando por fin le conté lo que había visto, no se rió de mí, no me dijo que había sido una alucinación, ni que se me había subido el susto por andar solo de noche. Solo se quedó callado un rato largo, y luego me dijo, muy bajito, que al día siguiente, antes de que amaneciera, le pagáramos a Refugio lo que se le debía y le dijéramos que ya no hacía falta que siguiera trabajando con nosotros. A la mañana siguiente, cuando fuimos al cuartito de atrás, Refugio ya no estaba. Su catre estaba tendido, su mochila de lona ya no estaba, y no había ni una sola huella de que alguien hubiera dormido ahí esa noche, como si nunca hubiera existido. Solo dejó, encima del catre, algo que hasta la fecha no he logrado entender del todo, un mechón de pelo oscuro, grueso, más parecido al de un animal que al de una persona. Nunca volvimos a saber de él. Nunca nadie en el pueblo lo conocía, ni sabía de dónde había salido ese hombre que llegó pidiendo trabajo un día cualquiera de esa sequía. Con el paso de los años seguí trabajando el rancho, seguí haciendo mis rondas de noche cuando me tocaba, y aunque nunca más volví a vivir algo así, algo tan cerca, tan real, algo dentro de mí cambió esa noche.
Empecé a fijarme más en los animales, en cómo reaccionaban ante ciertas personas. Empecé a preguntarles a los viejos del pueblo, a los que ya tienen sus 80 y tantos años, si habían escuchado historias parecidas. Y sí las había, muchas. Un señor me contó de un pastor de cabras que, según él, se transformaba en toro y espantaba a los rebaños en las noches de luna llena. Otra señora ya grande me habló de su abuela, que juraba haber visto a una vecina convertirse en lechuza y salir volando por la ventana de su cuarto, dejando el cuerpo dormido en la cama mientras el espíritu, o lo que fuera, andaba haciendo de las suyas por el monte. Cada quien tenía su versión, cada rancho su historia, pero todas coincidían en algo: que hay gente, muy poca, que carga un don o una maldición, según cómo se le quiera ver, de convertirse en animal cuando la luna está en su punto más lleno. Los viejos le dicen nahual, y dicen que uno los reconoce por ciertas señas, que no comen con los demás, que no se persignan, que los animales domésticos les huyen y que sus ojos, aunque cambien de forma el resto del cuerpo, siempre se quedan humanos hasta el final. Yo no sé si refugio era eso, no sé si de verdad era un nahual o si era otra cosa que ni nombre tiene, algo que decidió tomar esa forma para andar entre nosotros sin que lo notáramos. Lo único que sé, con la certeza de quien lo vio con sus propios ojos, es que esa noche, bajo esa luna llena, un hombre dejó de ser hombre frente a mí, y que por una fracción de segundo, esa cosa que ya no era persona, me vio y supo que yo la había visto a ella. Han pasado ya muchos años desde esa noche. Ya soy un hombre grande, con mis propios nietos correteando por el rancho, y todavía, cuando hay luna llena, cierro bien la puerta antes de dormir. Todavía, cuando algún perro se pone a gruñirle a alguien sin motivo aparente, le hago caso, aunque los demás se rían de mí. Nunca volví a ver a Refugio. Nunca volvió a pasar nada parecido en el rancho, pero de vez en cuando, en las noches tranquilas, cuando el viento se mueve entre los mezquites de cierta manera, todavía me pregunto si en verdad se fue esa madrugada, o si sigue ahí afuera, en algún rancho, en algún pueblo, esperando otra luna llena para volver a caminar entre los que duermen sin saber lo que anda cerca. Cuando mi abuelo murió, pensé que lo único que iba a heredar era una casa vieja llena de polvo. Nunca imaginé que en el patio existía algo que llevaba décadas sellado y que todo el pueblo sabía por qué nadie debía acercarse. Esto que les voy a contar pasó hace ya varios años, pero hay noches en que lo recuerdo con tanta claridad que parece que fue ayer. Mi abuelo vivía en un pueblo pequeño de Zacatecas, de esos donde todos se conocen, donde la plaza principal se queda vacía después de las 8 de la noche y donde el silencio, cuando cae, cae de verdad, sin coches, sin música, sin nada que lo interrumpa. Su casa quedaba retirada del centro, como a 15 minutos caminando, en un terreno grande rodeado de mezquites y corrales que ya nadie usaba, con solo un par de casas vecinas a la distancia, tan separadas entre sí que de noche uno podía sentirse completamente solo en el mundo. Yo lo visitaba poco, la verdad. Vivía en la ciudad, tenía mi trabajo, mi vida armada de otra manera, y las veces que iba al pueblo eran más que nada por compromiso, en Navidad o en su cumpleaños. Pero cuando mi abuelo murió, me tocó a mí, por ser el único nieto varón, hacerme cargo de la propiedad. Alguien tenía que ir a ver qué se hacía con la casa, si se vendía, si se rentaba, si se quedaba ahí nomás juntando polvo. Llegué un viernes por la tarde, en camión, y de ahí caminé hasta la casa, cargando una maleta con lo justo para quedarme el fin de semana.
La casa se veía tal como la recordaba de niño, aunque más vencida por el tiempo. Las paredes de adobe con la pintura ya despostillada, el techo de teja con algunas rotas, la madera de las puertas hinchada por tantos años de humedad y de sol. Olía a encierro, a esa mezcla de polvo viejo y madera húmeda que tienen las casas que llevan mucho tiempo sin que nadie les abra bien las ventanas. Entré, dejé la maleta en lo que había sido el cuarto de mi abuelo y me puse a caminar por la propiedad para hacerme una idea de en qué estado se encontraba todo. El patio trasero era grande, con árboles viejos que ya casi no daban sombra de tan secos, y al fondo, cerca de la barda de piedra que dividía el terreno del monte, estaba el pozo. Yo no lo recordaba de niño, o tal vez sí lo había visto, pero nunca le puse atención, porque de chamaco uno anda ocupado en otras cosas. El pozo estaba cubierto con piedras grandes, acomodadas de forma irregular, y encima de las piedras había una capa gruesa de cemento, ya agrietado por el tiempo, que sellaba completamente la boca. No era un sello reciente, por el color del cemento, por el musgo seco que ya se le había formado encima. Calculé que llevaba ahí sellado décadas, tal vez desde antes de que yo naciera. Esa primera tarde no le di más importancia. Me puse a limpiar, a sacar bolsas de basura, a ventilar los cuartos, y cuando cayó la noche, cansado del viaje y del trabajo, me quedé dormido temprano sin ningún problema. Al día siguiente, sábado, salí a caminar al centro del pueblo para comprar algo de comer, porque en la casa no había ni una lata en la alacena. Fue ahí, en la tiendita de la esquina, donde conocí a doña Herminia. Doña Herminia era una señora ya grande, de esas que se nota que han vivido en el pueblo toda la vida, con la cara marcada de arrugas y los ojos claros, casi grises, que a veces se ven en la gente muy mayor. Ella había sido vecina de mi abuelo por más de 40 años. Su casa quedaba a unos 200 metros de la de él, del otro lado del camino de terracería. Cuando le dije quién era yo, que era nieto de don Refugio, así se llamaba mi abuelo, se persignó despacio y me dijo que lamentaba mucho su muerte, que había sido buen hombre, buen vecino, y luego, como quien no quiere la cosa, me preguntó si pensaba quedarme mucho tiempo en la casa. Le dije que solo el fin de semana, para ver qué hacía con la propiedad. Y ella, con una expresión que no supe bien cómo leer, me dijo: «Haces bien en no quedarte mucho. Esa casa ya lleva su tiempo sola. Es mejor así». No lo entendí bien qué quiso decir, y cuando le pregunté, ella cambió el tema rapidísimo, preguntándome por mi mamá, por cómo estaba la ciudad, por cosas que no tenían nada que ver. Yo no insistí, pensé que sería cosa de la edad, de esas señoras que a veces se van por las ramas cuando hablan, y seguí con mis compras. Regresé a la casa ya entrada la tarde, y me puse a seguir limpiando, a revisar papeles viejos de mi abuelo, cartas, recibos, fotografías. Fue en una de esas cajas donde encontré algo que me llamó la atención. Una fotografía en blanco y negro, ya amarillenta, donde se veía el patio de la casa, mucho más joven, con varias personas paradas alrededor de algo que en la foto no se distinguía bien. Al voltear la fotografía, encontré una fecha escrita a lápiz y una sola palabra, casi borrada: sellado. No pensé mucho en eso en el momento. La guardé junto con las demás cosas y seguí con mi trabajo. Fue esa noche cuando empezaron las cosas raras. Yo estaba acostado ya con la luz apagada, tratando de dormir, cuando empecé a escuchar un sonido que venía de afuera. Al principio pensé que era el viento, porque en ese pueblo el viento de noche suena distinto. Se mete entre las ramas secas de los mezquites y hace un ruido como de silbido bajo que a veces asusta a quien no está acostumbrado. Pero este sonido no era exactamente eso. Era más grave, más profundo, como si viniera de algún lugar hueco. Me levanté,
Prendí la luz de la lámpara de mano que había traído y me asomé por la ventana que daba al patio trasero. No vi nada fuera de lo normal, solo la oscuridad del terreno, las siluetas de los árboles y al fondo, la forma apenas visible del pozo sellado. El sonido seguía, intermitente, como si algo respirara despacio desde muy abajo de la tierra. No quise salir a investigar la verdad. Me quedé ahí parado, con la lámpara en la mano, escuchando, hasta que después de unos minutos el sonido se fue apagando poco a poco, como quien se aleja, hasta que ya no escuché nada más. Volví a la cama, pero no pude dormir bien el resto de la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo estuviera esperando a que me durmiera de verdad. Al día siguiente, domingo, decidí ir a hablar con un albañil del pueblo, un señor que se llamaba Don Casimiro, que según me habían dicho en la tienda, era el que hacía todos los arreglos de las casas viejas por esos rumbos. Pensé que tal vez podía ayudarme a revisar el estado general de la propiedad antes de decidir qué hacer con ella, y de paso, aunque no se lo dije directamente, quería que revisara el pozo. Don Casimiro llegó como a media mañana, con su bolsa de herramientas y su actitud práctica de trabajador que ya ha visto de todo. Revisamos juntos el techo, las paredes, y cuando llegamos al patio trasero y le señalé el pozo, noté que su expresión cambió. «Ese pozo mejor ni lo toque», me dijo, sin rodeos. Le pregunté por qué, y él se quedó callado un momento, como pensando qué tanto decirme. Su abuelo lo mandó sellar hace muchos años, cuando yo todavía era chamaco. Mi papá ayudó a poner el cemento. Nunca nos dijo bien por qué, solo que había que taparlo bien tapado y que nadie debía volver a abrirlo. Le insistí, le pregunté si sabía algo más, si había pasado algo en ese pozo antes de que lo sellaran. Don Casimiro se rascó la nuca, incómodo, y me dijo que eso era plática de los viejos del pueblo, que él solo sabía lo que le había contado su papá y que su papá tampoco hablaba mucho del tema, porque decía que hablar de eso llamaba a lo que estaba ahí adentro. Le pedí, aún así, que me ayudara a revisar el sello, nomás para ver qué tan seguro estaba, no para abrirlo. Él aceptó, aunque se le notaba que no le hacía gracia, y se puso a golpear despacio el cemento con un martillo pequeño, escuchando el sonido que hacía. «Está hueco», me dijo, después de un rato. «Debajo de este cemento hay un espacio, como si el pozo no estuviera lleno de tierra, sino vacío». Eso me inquietó más de lo que esperaba. Un pozo sellado con un espacio hueco debajo significaba que lo que fuera que hubiera adentro seguía teniendo su lugar, su espacio, esperando. Don Casimiro terminó su revisión rápido. Dijo que el sello en general estaba firme, que no había necesidad de tocarlo, y se despidió antes de que cayera la tarde, con una prisa que no disimulaba muy bien. Esa noche, el sonido regresó, pero esta vez fue distinto. Ya no era solo un ruido grave y hueco. Esta vez, entre el silencio del viento, alcancé a distinguir algo que se parecía a una voz. No entendía palabras claras, era más como un murmullo bajo, arrastrado, que subía y bajaba de volumen como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Lo peor fue que, por un instante, me pareció escuchar mi nombre. No salí de la casa esa noche. Me quedé sentado en la cama con la luz prendida hasta que amaneció. El lunes, cuando ya tenía planeado regresarme a la ciudad, decidí ir de nuevo a buscar a doña Herminia, porque algo me decía que ella sabía más de lo que había querido contarme. La encontré en su casa, regando unas macetas afuera, y cuando le conté, ya sin rodeos, lo que había escuchado esas 2 noches, su cara cambió completamente. Se quedó callada un buen rato, mirando hacia el camino que llevaba a la casa de mi abuelo,
y luego me invitó a pasar a su cocina, me sirvió un café que no le pedí y por fin empezó a hablar. Me contó que cuando ella era joven, mucho antes de que yo naciera, ese pozo se usaba normalmente para sacar agua, como cualquier otro pozo del pueblo. Pero un día, según lo que le habían contado sus propios padres, algo cambió. La gente que sacaba agua de ahí empezó a sentirse mal, empezó a tener pesadillas y algunos, los que se acercaban de noche por cualquier motivo, juraban escuchar voces que los llamaban por su nombre desde el fondo. Hubo un incidente, me dijo, aunque no quiso entrar en muchos detalles, donde alguien del pueblo, un hombre joven, bajó al pozo por razones que ya nadie recuerda bien y no volvió a subir siendo el mismo. Según la historia que se contaba, cuando lo sacaron, ya no hablaba, ya no reconocía a su familia y se pasó el resto de sus días encerrado en su casa, mirando hacia la nada, hasta que murió pocos años después. Fue después de eso que decidieron sellar el pozo. Mi abuelo, junto con otros hombres del pueblo, incluido el padre de don Casimiro, se encargaron de taparlo con piedra y cemento, y desde entonces nadie en el pueblo se acercaba a esa parte del terreno si podía evitarlo. ¿Pero qué es lo que hay ahí abajo?, le pregunté, esperando que por fin me diera una respuesta clara. Doña Herminia negó con la cabeza, despacio. Eso nadie lo sabe, mijo, y los que decían saberlo ya no están para contarlo. Lo único que le puedo decir es lo que mi propia madre me dijo a mí, que hay lugares en la tierra donde algo quedó atorado hace mucho tiempo, algo que no es de aquí, y que lo mejor que uno puede hacer es dejarlo en paz, bien tapado, bien olvidado. Esa tarde regresé a la casa de mi abuelo con la intención de recoger mis cosas y ya no pasar otra noche ahí. Mientras guardaba mi maleta, sentí una necesidad extraña, casi como un jalón, de ir al patio trasero, de acercarme al pozo. No sé bien cómo explicarlo. Era como si algo desde adentro me estuviera llamando, no con palabras, sino con una sensación en el pecho, una curiosidad que no se sentía completamente mía. Caminé hasta el fondo del patio, ya con la luz de la tarde cayendo, y me quedé parado frente al sello de piedra y cemento. Y ahí, por primera vez, en pleno día, volví a escuchar el sonido, bajo, grave, como una respiración lenta que subía desde las profundidades, y esta vez sí distinguí, con toda claridad, que estaba diciendo mi nombre. No me quedé a comprobar nada más. Regresé a la casa, tomé mi maleta, cerré con llave, aunque sabía que eso no iba a servir de mucho, y caminé rápido hasta el centro del pueblo para tomar el primer camión de regreso a la ciudad. Desde entonces no he vuelto a esa casa. La dejé cerrada, sin vender, sin rentar, pagando nomás lo mínimo para que nadie la reclame ni la ocupe. De vez en cuando pienso en contratar a alguien para que la tire completa, pozo incluido, pero cada vez que lo pienso en serio, algo me detiene, algún miedo que no logro explicar del todo racionalmente. Han pasado varios años ya, sigo viviendo mi vida normal, con mi trabajo, con mi familia, pero hay noches, sobre todo cuando hace mucho silencio a mi alrededor, en que juraría escuchar ese mismo sonido bajo y grave, esa misma voz arrastrada, llamándome por mi nombre desde algún lugar que no logro ubicar. Nunca supe qué había realmente bajo ese pozo. Nunca quise averiguarlo. Y si algún día ustedes se encuentran con un pozo viejo, sellado con piedra y cemento, en el patio de alguna casa abandonada, mi único consejo es que lo dejen así, sellado, olvidado, porque hay cosas que la gente de antes tapó por una razón, y esa razón sigue teniendo el mismo peso hoy que hace 50 años.
Cuando heredé las tierras de mi abuelo, pensé que lo más difícil sería mantener vivo el sembradío. Nunca imaginé que el verdadero trabajo sería aprender a convivir con algo que, cada mañana, aparecía en un lugar distinto. Esto pasó hace ya varios años, pero todavía hoy, cuando alguien me pregunta por qué ya no tengo tierras, no sé bien cómo explicarlo sin que piensen que estoy loco. Mi abuelo vivió toda su vida en un pueblo pequeño, de esos que tienen una sola calle pavimentada y todo lo demás de terracería. Su casa quedaba retirada, rodeada de un sembradío de maíz que él trabajó desde joven, con mezquites viejos marcando el límite del terreno y cercas de alambre que ya se habían oxidado con los años. Cuando murió, me tocó a mí hacerme cargo y decidí mudarme una temporada a su casa antes de decidir qué hacer con todo aquello. La casa estaba tal como él la dejó. Los muebles de madera, el olor a tierra que se mete hasta en la ropa guardada, el corredor donde seguramente se sentaba en las tardes a ver caer el sol sobre las milpas. Y en medio del sembradío, un poco descuidado ya por la falta de mantenimiento, seguía de pie el espantapájaros que mi abuelo había construido meses antes de morir. Era un espantapájaros sencillo, como cualquier otro. 2 troncos de mezquite cruzados formaban el esqueleto, vestidos con la ropa vieja de mi abuelo, una camisa de manta desteñida, un pantalón de mezclilla remendado, guantes de cuero ya cuarteados y unas botas rotas que él ya no usaba. En la cabeza, un sombrero de palma tan gastado que apenas conservaba la forma. Nada fuera de lo normal, nada que uno no encontrara en cualquier rancho del país. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Me dediqué a limpiar, a revisar el estado del sembradío, a acostumbrarme otra vez a los sonidos del campo. Por las noches se escuchaban los grillos, algún tecolote a lo lejos, y el viento moviendo despacio las hojas del maíz. Un sonido seco, como de papel arrugado, que de niño me daba sueño, y ahora, adulto, me seguía pareciendo igual de tranquilizador. Las mañanas ahí tenían su propio ritmo. Salía apenas clareaba, cuando todavía quedaba una neblina delgada arrastrándose entre los surcos, y caminaba hasta la orilla del sembradío, no más para ver cómo iba creciendo el maíz, para revisar que el riego estuviera parejo, para sentir esa calma que solo se encuentra lejos del ruido de la ciudad. El pueblo entero se quedaba en silencio hasta bien entrada la mañana, con la única compañía de algún gallo cantando lejos y el ladrido ocasional de un perro que nadie sabía bien de quién era. El espantapájaros en esos primeros días era apenas un detalle más del paisaje. Lo veía de reojo cada vez que caminaba entre las milpas, siempre en el mismo lugar donde mi abuelo lo había clavado meses antes de morir, cerca del centro del terreno, con el sombrero un poco ladeado por el viento y los brazos extendidos hacia los lados, sosteniendo esa quietud que tienen los espantapájaros cuando de verdad están solos. Fue como al 5.º día cuando noté algo raro. Salí temprano, antes de que saliera bien el sol, con esa neblina ligera que se levanta del suelo en las mañanas frías, y noté que el espantapájaros ya no estaba donde yo lo había visto la tarde anterior. La tarde anterior estaba más cerca de la casa, casi al inicio del sembradío. Esa mañana lo encontré hasta el fondo, cerca de la barda de piedra que dividía el terreno del monte, bien clavado entre las milpas, como si siempre hubiera estado ahí. Pensé, la verdad, que yo mismo lo había movido sin acordarme, o que algún trabajador que ayudaba de vez en cuando con el riego lo había cambiado de lugar por alguna razón práctica. No le di más vueltas, pero volvió a pasar. A la mañana siguiente, el espantapájaros ya no estaba al fondo del sembradío. Estaba del lado oeste, cerca de los mezquites, en un punto donde yo no recordaba haberlo visto nunca, ni siquiera en las fotos viejas que guardaba mi abuelo. Y así, cada amanecer, sin falta, el espantapájaros aparecía en un lugar distinto del terreno, nunca tirado, nunca fuera de lugar de forma descuidada, siempre bien clavado, bien plantado entre las milpas.
como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado, tomándose su tiempo durante la noche. Empecé a inquietarme, obviamente, pero también empecé a dudar de mí mismo. Uno se acostumbra a pensar que la explicación más simple es la correcta, que yo andaba distraído, que se me olvidaba dónde lo había dejado, que el cansancio del trabajo en el campo me estaba jugando chueco con la memoria. Así que un día decidí anotar en una libreta exactamente dónde dejaba el espantapájaros antes de meterme a dormir. A la mañana siguiente, la libreta confirmó lo que ya sospechaba. El espantapájaros ya no estaba donde yo lo había notado. Estaba a más de 40 metros de distancia, en dirección contraria, clavado entre las milpas con la misma firmeza de siempre. Fui a platicarlo con los vecinos, un matrimonio grande que vivía a unos 15 minutos caminando, los únicos que quedaban relativamente cerca de la propiedad de mi abuelo. Esperaba que se sorprendieran, que me dijeran que eso no era normal, tal vez que me ayudaran a pensar quién podría estar haciendo semejante broma. No fue así. El señor, ya grande, con la piel curtida de tantos años bajo el sol, nomás sonrió despacio y me dijo: «Tu abuelo nunca dejó solas esas tierras, ni ahora que ya no está». Su esposa, sentada en una silla de madera afuera de la casa, asintió sin dejar de tejer y agregó, con una tranquilidad que a mí me pareció extraña dadas las circunstancias: «Déjalo donde amaneció, mi hijo. No te andes preocupando por eso. Así ha de ser mejor». Les pregunté si eso había pasado también con mi abuelo cuando él vivía, si el espantapájaros se movía solo desde antes de que yo llegara. El señor se quedó pensando un momento y me contó que sí, que desde que su compadre lo había construido, meses antes de morir, ya se comentaba en el pueblo que amanecía en distintos lugares del sembradío y que mi abuelo, lejos de espantarse, se reía y decía que el espantapájaros nomás estaba haciendo bien su trabajo, cuidando la milpa de un lado y de otro, según hiciera falta. Nadie en el pueblo parecía tenerle miedo a eso. Lo tomaban como algo normal, casi como una costumbre más del rancho, algo que uno no cuestiona porque siempre ha sido así. Y esa naturalidad con la que todos lo aceptaban, en lugar de tranquilizarme, me hacía dudar todavía más. Volví a la casa esa tarde con la cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta clara. Pensé, por un momento, en quedarme una noche despierto, vigilando desde la ventana, para ver si algo o alguien se acercaba al espantapájaros durante la oscuridad. Pero al final, no lo hice. Algo dentro de mí, una sensación difícil de explicar, me decía que era mejor no saber, que si me quedaba ahí, mirando por la ventana en la oscuridad, tal vez iba a ver algo, y que ese algo tal vez no me iba a gustar nada. Nunca puse cámaras, nunca tendí una trampa, ni marqué el suelo con cal para ver huellas al día siguiente. Simplemente dejé que las cosas siguieran su curso, aceptando el misterio como algo que no me correspondía resolver. Hubo, eso sí, una noche en la que casi rompo esa regla que me había puesto a mí mismo. Me había quedado despierto más tarde de lo normal, revisando unos papeles de la herencia, y en algún momento, ya cerca de la medianoche, escuché desde mi cuarto un sonido distinto al del viento. Era un roce lento, como de tela arrastrándose contra la tierra seca, que venía desde algún punto del sembradío. Me quedé quieto en la cama, con la respiración contenida, escuchando ese roce alejarse poco a poco hacia el fondo del terreno, hasta que se perdió por completo entre el sonido normal de los grillos. No me asomé por la ventana esa noche. Me tapé hasta la cabeza, como hace uno de niño cuando cree que las cobijas sirven de algo contra lo que sea que ande afuera, y así me quedé hasta que por fin el sueño me ganó. A la mañana siguiente, el espantapájaros amaneció del lado contrario al que yo lo había visto la tarde anterior, tal como ya empezaba a ser costumbre.
Las semanas fueron pasando y el espantapájaros seguía cambiando de lugar cada noche, siempre dentro del sembradío, nunca fuera de los límites del terreno de mi abuelo. A veces amanecía cerca de la casa, otras veces hasta el fondo, cerca del monte. Yo ya me había acostumbrado, en cierta forma, a salir cada mañana con esa mezcla de curiosidad y nervios, buscando con la mirada dónde había amanecido esa vez. Hubo una mañana, ya para cuando llevaba casi 3 meses en la propiedad, en que salí y encontré el espantapájaros muy cerca del corredor de la casa, más cerca de lo que había estado nunca. Texto predeterminado, tan cerca que, desde la ventana de mi cuarto, si me asomaba, quedaba viendo directamente hacia el sombrero de palma gastado, hacia esos guantes viejos que alguna vez usó mi abuelo. Esa mañana, por primera vez, sentí que no era solo curiosidad lo que me hacía salir a mirar, era algo parecido a estar siendo observado. No dije nada a los vecinos esa vez. No quería que me repitieran otra vez que todo estaba bien, que así había sido siempre, porque en el fondo yo ya sabía que algo en mí había cambiado, que ya no podía seguir viviendo tranquilo en esa casa, sabiendo que, cada noche, algo recorría el sembradío cargando aquel espantapájaros de un lado a otro. Poco después decidí vender la propiedad. Le dije al comprador, un hombre de otro pueblo que buscaba tierras para sembrar, que el espantapájaros se quedaba incluido, que no lo tocara, que lo dejara donde amaneciera cada mañana. Él se rió, pensando que era una broma de mi parte, y yo no me molesté en explicarle nada más. Regresé a la ciudad, retomé mi trabajo, y con el tiempo la vida ocupó cada espacio que antes tenía para pensar en esas tierras. Nunca volví al pueblo, nunca pregunté qué había pasado con la propiedad, ni si el nuevo dueño seguía notando lo mismo que yo noté durante esos meses. A veces, sobre todo en las noches muy calladas, me acuerdo de aquel sembradío, del sonido seco del viento entre las hojas de maíz, y me pregunto si de verdad era mi abuelo quien seguía cuidando su tierra, moviendo aquel espantapájaros de un lado a otro para que ningún rincón del sembradío se quedara sin protección. Sinceramente, siempre he querido creer que era él, porque la otra posibilidad, la que no me gusta pensar demasiado, es que hubiera algo más caminando por esas milpas cada noche, cargando aquel espantapájaros con la misma paciencia con la que mi abuelo lo hubiera hecho, mientras nadie, absolutamente nadie, lo veía hacerlo.